Muy buenas noches, queridos compañeros del Diplomado Gestión de Alto Desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya van 8 clases y hoy nos corresponde la novena. Hoy nos toca hablar sobre los planes de emergencia y todas las actividades anexas al mismo. Permítame darle la bienvenida a mis coequiperos de esta noche, Fabrielo y Stanley. ¿Cómo se encuentran, Fabriel? ¿Stanley? Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenido nuevamente a nuestra novena clase, a todo ese grupo que nos escucha en este diplomado tan importante. Gracias por estar aquí a esta hora. Gracias. Fabio, buenas noches. Buenas noches, Jesús, para ti, para todo el panel, Stanley, Jared, nuestro invitado, y esos 5,000 participantes que... Ya estamos llegando a los 5,000, ¿oíste? Sí. Ya Saúl no se va a sentir solo porque él es el 5,001. Él dice, bueno, y faltan, lleguen. Okay. Bueno, nuestro profesor invitado, Jared Araujo. Buenas noches, Jared. Buenas noches, profe, ¿cómo estamos? Stanley, Fabrielo, buenas noches. Gracias por la invitación en esta noche y en este día para compartir Jared, un rato una con persona ustedes. tan joven, ¿cómo tiene una hoja de vida tan larga? Cuéntame, ¿qué pasó? Hiciste todos esos cursos por internet y los hiciste los 10 al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Yo soy de los que, de esa época, modelo 84, de la época en que nos graduamos a los 15 años del bachillerato, entonces quedaba como bastante tiempo. Claro. Y comenzamos realmente muy jóvenes a estar en varias cosas. En el colegio donde yo estaba, pues nos enseñaban emergencia en las tardes, era como un opcional que teníamos de aprender sobre el tema de primeros auxilios en casa y demás, en esa época con el apoyo de la Cruz Roja. Y pues ahí nos fuimos enrolando. Después mi hermano, que estudió lo mismo, pues también nos ayudó a que le encontráramos amor a la carrera y pues terminamos en esto. Sí, señor. Bueno, Jared, ¿qué tema nos tienes hoy y quién te va a acompañar en la introducción al tema? Pues hoy tenemos el tema del plan de atención de emergencia y le hemos colocado un apellido y desastres. Perfecto. O sea, y nos va a acompañar, sí, señor, y nos va a acompañar Olga Lucía Sarria, la directora de APEL, del proceso APEL Barranquilla, a quien le damos una bienvenida. Gracias por sacar este tiempo, Olguita, con nosotros. Bueno, gracias, Olguita. Gracias para todos. De verdad que es un honor para mí estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Palomino, Jared, muchas gracias. Y bueno, desde luego también mi agradecimiento a Stanley, a Fabrielo y pues a todos ustedes. Esperamos pues que sea una muy buena experiencia. Gracias, Olguita. Déjame hacerte una pequeña preguntita. ¿Cómo llega una mujer como tú a ser la directora del proceso APEL? ¿Qué eras antes? Bueno, yo soy administradora de empresas, egresada de la Universidad Autónoma del Caribe y tuve mi primera experiencia en aquello que llamábamos en algún momento CONAVI, Corporación Nacional de Ahorro y Vivienda. Ah, claro. Sí, yo soy antigua abejita CONAVI. Y también después pues pasé a ser la directora de AINCOSONA. AINCOSONA era en ese tiempo el gremio que agrupaba a todos los industriales y comerciantes de la zona franca de Barranquilla. Esto es de la época de la privatización de la zona franca. Y posteriormente pues se presentó la oportunidad. Fue un reto muy grande para mí el pues aceptar ser directora de APEL Barranquilla. APEL en ese momento llevaba apenas 5 años de funcionamiento. Y bueno, hoy estamos aquí contando la historia, 25 años de experiencia y ya APEL también suma este año los 30 años. Antes de que nos digas qué es APEL y qué significa cada sigla, ¿cómo nace APEL? ¿Por qué surge APEL en el mundo? Bueno, APEL surge a raíz de una emergencia que muchos de ustedes tienen que haber escuchado, la emergencia de Bhopal, 3 de diciembre de 1984.
una emergencia, digamos, que cobra muchas pérdidas de vidas humanas y materiales, un desastre mundial realmente. A raíz de este suceso, Naciones Unidas para el Medio Ambiente decide, en conjunto con la industria química de los Estados Unidos y la industria química europea, desarrollar una metodología de trabajo en donde participe conjuntamente industria, gobierno y comunidad. Es decir, que son los 3 pilares fundamentales para que esta filosofía se lleve a cabo. Y todo esto precisamente para coordinar acciones tendientes a la prevención, preparación y respuesta a situaciones de emergencia, en donde desde luego la comunidad es ese pilar mucho más vulnerable. Creo que Jared por ahí nos tiene una lámina en donde nos presentará las siglas de Apple, A-P-E-L-L. Perfecto. ¿Qué significa eso entonces? Bueno, podemos verlo aquí. Apple es una sigla que está en el idioma inglés, traducida al español es concientización y preparación para emergencias a nivel local. A raíz pues, de este suceso, se crea este programa y paralelo aquí en Barranquilla, las industrias, como mandato por su casa matriz, deciden también organizarse para trabajar en los temas relacionados con situaciones de emergencia que se puedan salir de su control y en donde pues se vea afectada a una comunidad vecina. Es así como se reúnen desde el año 1986, se empieza pues a implementar, se tocan las puertas de la ANDI, que es el gremio que agrupa al sector industrial a nivel nacional, y es en el año 1990 cuando uno de estos gerentes de estas empresas químicas viaja al exterior a una convención, precisamente en Alco de Colombia. En esa convención encuentra el manual de Apple que ya está recientemente traducido al idioma español. Es en ese momento cuando él lo trae, lo pone sobre la mesa y empiezan entonces a implementar y a desarrollar el proceso Apple aquí en Barranquilla. Esa es la situación. Entonces Apple es concientización y preparación para emergencias a nivel local. Uno pudiera pensar, Olguita, que entonces cuando hay un desastre, esperemos que no lo haya, o un gran incendio en una planta química, los miembros del proceso Apple salen a combatir el incendio. O sea, ustedes tienen ¿qué? Cuerpos de bomberos. ¿Cómo funciona? Perdóname, pero es necesario para la ilustración del público. Y Jared, te invito, porque tengo entendido que Jared también es miembro de la Fuerza de Tarea, para que iniciemos ese pequeño diálogo. ¿Cómo funciona o cómo actúa el proceso Apple? Primero, previniéndola, y durante la emergencia o cualquier tipo de emergencia. Ok. Bueno, sí, desde luego Jared hace parte de nuestro grupo Fuerza de Tarea. Y bueno, realmente cuando hay una situación de emergencia dentro del esquema de Apple hay una connotación importante. Uno, digamos, de nuestros pilares es el tema de la ayuda mutua. En caso de que, digamos, ocurra una emergencia en una planta industrial y que se salga de su capacidad de respuesta, es en ese momento cuando se va a activar ese esquema de ayuda mutua. Y dentro de ese esquema de ayuda mutua, pues contamos con un grupo que es el comité técnico, que es ese grupo, digamos, de asesoría que nos presta, digamos, un apoyo técnico, dándonos, digamos, pues todas esas directrices para poder atender la situación de emergencia de la mejor forma. Sin embargo, digamos, internamente la empresa continúa manejando la situación. Y ya fuera de las instalaciones, digamos, ya cuando se sale del control y vemos, digamos, fuera de la planta, de pronto una comunidad afectada, unos alrededores afectados, y es cuando, digamos, empieza a actuar el esquema de la ayuda mutua. Y desde luego la Fuerza Tarea, que es un grupo que depende de ese comité técnico y que es, digamos, es un grupo que igualmente nos apoya en ese esquema de respuesta a situaciones de emergencia. Inclusive ha habido situaciones reales y de pronto Jared nos puede también ilustrar muchísimo más porque pues lo ha vivido muy de cerca ese actuar de ese grupo
dentro de una situación pues, que se ha salido de control y en donde es necesario activar una ayuda externa. Jared, adelante. Bueno, los miembros de la fuerza de tarea, antes de ser miembros de la fuerza de tarea, nos consideramos una familia. Y como tenemos una mamá gigante que es Olga, que nos cubre a todos, una de nuestras políticas es que si podemos prevenir antes de que ir a atender, es mucho mejor. Todos estamos entrenados en diferentes niveles de materiales peligrosos y cada quien tiene su especialidad, su afinidad, y es un grupo que básicamente nace para poder ayudar en aquellas situaciones que las empresas necesitan un apoyo, una asesoría. Olga decía algo muy importante, podemos trabajar y lo hemos hecho desde afuera, dando una consultoría, una asesoría sobre X o Y tema, o generando recomendaciones en busca de la prevención, que es el fin común que todos tenemos, prevenir antes que tener que ir a atender. Bien. Olguita, usted mencionó, por lo menos anoté, fuerza de tarea, que ya lo explicó Jared, comité técnico. ¿Qué empresas, si se puede saber, o qué tipo de empresas están conformando hoy ese comité técnico? Bueno, ese comité técnico está conformado por personas que laboran en empresas afiliadas al proceso, que tienen, digamos, una formación, una experticia, unas competencias relacionadas con pues, todo este tema de emergencias. En este momento, pues hace parte de ese comité técnico AAA, UCPL. AAA, la empresa de AAA, sí. acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla. Muy bien. Aseo de Barranquilla. Hace parte UCPL, Unifor Colombia Plan Limited. Hace parte Corteva, hace parte Traquiroga, hace parte, a ver, no recuerdo en este momento, Prime Termoflores. Celsia. Prime Termoflores, que anteriormente era Celsia. Ah, perfecto. Prime Termoflores, ellos pues cambiaron de razón social. ¿El grupo de DuPont? Pero continúa así, el grupo que era DuPont es ahora Unifor Colombia Plan Limited. Ah, gracias, gracias. Te he desactualizado. Sí. O ellos se venden rapidito. Las empresas han ido cambiando pues Sí, de razón social, pero pues continúan pero siendo siguen siendo iguales. las mismas organizaciones. Sí. A propósito, veo por aquí una pregunta del chat, porque recuerden, siempre participamos del chat y nos preguntan. En la emergencia de Tasajera, recordemos que hubo un vehículo que se volcó y hubo una explosión. ¿No debía intervenir proceso Apple? Interesante pregunta. Bueno, interesante pregunta. Recordemos que fue el incendio o explosión, usted me lo explica, de un camión cisterna. Fue una explosión de camión cisterna que se volcó pues en las inmediaciones de Tasajera. Lastimosamente, pues vemos ahí 43 personas, si no estoy mal hasta el momento, fallecieron, dada pues la situación. Y aquí pues realmente la intervención nuestra, ya después digamos de esa catástrofe, ya era mínima, Aquí nos queda una tarea muy importante y es el tema de concientización en ese después. ¿Qué hacer después y qué debemos hacer después? Porque fíjense que no solamente se presenta esto de Tasajera, sino que continuamente vemos en esos corredores viales unos accidentes y vemos igualmente a una comunidad necesitada o no de ir a hacer un saqueo de esos vehículos. Y vemos aquí pues lo que se presentó precisamente en Tasajera, un hecho lamentable que no debió ocurrir. Y no debió ocurrir, ¿por qué? Porque si nosotros, digamos, concientizamos a la comunidad, y ese es uno de los pilares fundamentales del proceso, concientizar a la comunidad del peligro, es decir, a la comunidad hay que organizarla, a la comunidad hay que decirle cuáles son los riesgos para que ellos mismos, entre ellos mismos, como primeros respondedores, se protejan y protejan a sus familias y no se conviertan en víctimas de la emergencia. Eso es lo que suele ocurrir.
Entonces aquí inclusive nos ha quedado un trabajo importante. Estamos precisamente sentándonos con el Ministerio de Transporte para mirar cómo podemos implementar en esos corredores viales la filosofía de Apple, que la podemos denominar, digamos, Trans-Apple, que es también, digamos, una esencia de ONU Medio Ambiente. Perfecto. Hoy es un día que considero no de alegría, no de conmemoración, 28 de julio. Y hoy en toda Colombia, yo participé en dos, en un congreso en Putumayo y en la tarde en un congreso en Risaralda. Vean lo que permite el señor COVID. Desde Putumayo me fui a Risaralda y logré llegar temprano a mi clase. Obviamente todo virtual. Zulma, fue virtual, fue virtual. La pregunta es, ¿cómo nace el día de hoy? ¿Por qué yo debo decir que no es de alegría? Al contrario, de tristeza. Jared, para que entremos a hablar sobre ese tema y después le preguntemos a Olguita qué hubiera pasado. Bueno, realmente hoy es un día, como lo dice el doctor Palomino, para lamentar, porque hoy precisamente, un día como hoy, en el año 1983, cuando se estaba construyendo la represa del Guavio, se presentó una situación de emergencia que cobró la pérdida alrededor de 200 trabajadores que estaban ahí reunidos en ese momento. Y es así como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a través de la resolución 166 del 2001, decide, digamos, que el día 28 de julio sea dedicado precisamente a esa estrategia de promover la importancia de la seguridad y salud en el trabajo, en el ámbito laboral. Más o menos, digamos, en resumen. Ya Jared nos explicará y nos ampliará mucho más. Sí, es lamentable porque en 1983 ocurre esa emergencia, ese desastre, donde 200 personas, en su mayoría, se hablan de porcentajes que más de un 80% eran adolescentes, eran muy jóvenes, personas muy jóvenes, no se estipula la edad aproximada, pero eran muy jóvenes, lo que dicen las estadísticas que se tienen o la historia que se tiene en ese momento. Pero me llama la atención que dentro de la historia y dentro de los comentarios e investigaciones que hay, se utiliza una frase muy común, eso que muchas veces se utiliza, y es que soldado avisado no muere en guerra. Y me llamó la atención la expresión porque muchos hablan de que desde el 82, eso pasa en el año 83, desde el 82 se venía como levantando la mano con ciertos derrumbes y ciertas situaciones geológicas que se presentaban en la zona. Incluso el gobierno en su momento visitó la zona y hizo unas recomendaciones que a la final se supone que la empresa italiana no acogió. Pero es muy triste realmente. Leí en uno de los documentos que habían instalado un sistema de alarma en vez de unos diques que creo que habían sugerido. Entonces prefirieron la alarma, pero que la alarma en ese día, ley de Murphy, por efecto de un movimiento se había desactivado, y cuando ocurre la emergencia, que es en un cambio de turno, la alarma obviamente no se activa. Lo mejor es que la emergencia, o sea, la posibilidad de que te ocurra una emergencia en un cambio de turno, es decir, que se encuentren donde hay mayor cantidad de personas, que se encuentren en un cambio de turno, todo ese personal, y te ocurra la emergencia, el porcentaje que muchos especialistas en el tema hablan, dice que es menor al 30%. O sea, la posibilidad de que eso pase es menor al 30%. Ese día pasó. Perfecto. Estamos comentando esto porque las nuevas generaciones, recuerden que estamos hablando, yo soy de la segunda generación, Jared y Olguita es de la tercera, y los pelados que nos escuchan son de la cuarta. Alvarino de la primera e Iván de la Rosa es de la primera. No te preocupes, Iván. No, estamos hablando esto porque quiero que vayamos entonando en los términos plan de emergencia, desastre, plan de contingencia, plan de ayuda mutua, que más adelante Jared nos lo va a entender.
Bueno, Olguita, lo de Hidroituango, si hubiera ocurrido, ¿qué habría sido entonces? Bueno, realmente hubiera sido un desastre. Lo de Total, Armero, ¿qué fue? un desastre. Fue un desastre. Y el decreto 1072 exige que los planes de ayuda mutua de las empresas deben articularse. Eso se lo aprendí a Tomás Gaviria. Tommy, saludos. Deben articularse con los planes de ayuda mutua del sector. Olguita, ¿podríamos considerar que el proceso Apple es un plan de ayuda mutua o lo supera o no lo es? Bueno, yo no diría tanto que Apple es un plan de ayuda mutua. Digamos, dentro de la connotación de la filosofía del proceso, hay un componente muy importante que es el de la ayuda mutua. Realmente Apple empieza a trabajar en todo este esquema de ayuda mutua desde los inicios, porque si ustedes se dan cuenta, data, digamos, la emergencia de Bhopal, luego aquí en Barranquilla, digamos que iniciamos desde el año 1990, y ya ahí, ya la industria estaba consciente de la importancia de ese trabajo en equipo, de unir esfuerzos entre unos y otros para, digamos, construir un grupo fuerte que tuviera, digamos, esa posibilidad de apoyar unos a otros en caso de que se materializara una situación de emergencia y que se saliera de control de una u otra planta. Entonces, yo creo pues que ese esquema de ayuda mutua se ha venido fortaleciendo durante todos estos 30 años y bueno, a Dios gracias, en el decreto 1072 ya vemos formalizada esa figura de ayuda mutua. Pero antes del decreto 1072, pues ya Apple venía manejando el esquema, venía implementando todos, digamos, los componentes de la ayuda mutua y creo que pues a través de estos años nos hemos fortalecido muchísimo, hemos contado desde luego, porque ustedes saben que este proceso es de todos ustedes, en donde todos ustedes igualmente han sido actores importantes que nos han hecho muchísimos aportes, al proceso, a la región y al mundo, porque pues quiero decirles que para Orgullo Barranquillero, Apple es, digamos, ese pionero, ese programa que, digamos, el primero en el mundo que se empieza a desarrollar y creo y puedo decir hoy con muchísimo orgullo que es uno de los únicos programas que ha continuado durante todos estos años y que se ha mantenido. Y realmente este es un orgullo barranquillero porque este proceso es de todos ustedes. Tengo Entonces, entendido que tú viajaste al Japón hace algún tiempo, no recuerdo qué tiempo, en representación del proceso Apple, ¿a qué? El bueno, proceso Apple Barranquilla, claro. sí, bueno, realmente no fue a Japón, doctor Palomino, estuve en Beijing, en Bueno, China. por ahí cerquita, Sí, para que no me hagas pero quedar mal. estamos bien, sí. Estuve Voy a precisamente, tener que averiguar con Luisito Comunica, porque él sí sabe dónde queda Japón. Sigue, por no favor. te preocupes, doctor Palomino. Bueno, eh, fui precisamente en representación de Colombia, un orgullo muy grande para mí en este momento. Pues representando a Colombia en la celebración de los 25 años de la implementación del proceso Apple en el mundo. Y esa celebración se hizo precisamente en China porque en ese momento se estaba implementando el proceso en esa región. Entonces esa fue la razón por la que pues llegué allá con un reconocimiento, como les digo, muy importante por ser Barranquilla ese pionero en la implementación del proceso y pues en tener, digamos, realmente una experiencia importante en el desarrollo de este programa. Acaba de decir algo y permíteme. O sea que en Colombia no hay otro capítulo o hay más capítulos del proceso Apple aparte del de Barranquilla en Colombia. Bueno, en Colombia inicialmente pues existió en Cartagena o existe en Cartagena en este En momento. Mamonal. El proceso Apple tiene Mamonal. una connotación y es precisamente por la estructura, ¿no? Por lo que significa, por esa, digamos, por ser, digamos, un proceso
voluntario. Aquí, digamos, inicialmente las empresas se adhieren, se afilian por voluntad propia, porque quieren pertenecer, digamos, a un grupo en donde quieren fortalecerse y en donde adicionalmente quieren contar con un apoyo importante para, digamos, concientizar y prevenir y atender situaciones de emergencia. Entonces, realmente, como les digo, pues tiene sus altibajos. Afortunadamente aquí en Barranquilla, pues la industria tomó la iniciativa de tener, digamos, una estructura propia y de tener, digamos, un doliente. En este caso, pues ese doliente he sido yo durante todos estos años, que he dedicado pues realmente mi tiempo a fortalecer el programa, a mantenerlo, pero de pronto en otras ciudades pues no se ha logrado mantener, dado que no ha sido fácil el tener una persona ahí, estar pues digamos atenta y dedicada totalmente al proceso. Entonces creo que en este momento tiene, dentro de esos altibajos, está un poquito en down, claro, pero sin embargo pues allá también se han hecho actividades muy importantes y ellos tienen un programa bandera, que es el tema de comunidades, porque adicionalmente, digamos, ellos también trabajan en conjunto con la Fundación Mamonal, y sabemos que la Fundación Mamonal también está adherida a la ANDI. Entonces, sí, es un gremio muy fuerte en la región y pues se ha hecho un trabajo muy, muy importante con las comunidades vecinas al sector industrial. Gracias, Olguita. Bien, y para finalizar y darle el paso a Jared, las empresas que nos están observando y quisieran pertenecer al proceso Apple, ¿cuál es la pauta? ¿Qué requisitos se necesita? ¿Es libre? Coméntanos. Bueno, realmente Apple es un programa, es una iniciativa voluntaria a la cual pues las empresas se afilian. Es, digamos, como les digo, el querer de la industria. Es el querer de la industria ser parte de este grupo, desde luego, pues que tiene unas directrices y dentro de esas directrices pues hay una cuota o un aporte económico que las empresas que se afilian pagan y pues es con la manera como el proceso se mantiene. Entonces, pero es, digamos, una iniciativa voluntaria. Una iniciativa voluntaria en donde pues la empresa nos conoce y tiene la posibilidad de decir, bueno, yo quiero hacer parte de este equipo y sencillamente pues también se pone la camiseta con nosotros y empezamos a trabajar en equipo para fortalecer aún más pues todo este tema de gestión del riesgo en la región. Quería que esa fuera la última pregunta, pero necesariamente tengo que dar la yapa. En el evento de una situación extrema en donde una empresa que voluntariamente aporta al proceso coloca una serie de insumos, unos equipos, en fin, porque esto no se atiende con extintores de 5 libras. Si es extintor de extinguidores, no me vayan ahora a echar tomates podridos. En fin, coloca una serie de equipos, etcétera. La restitución del valor de esos equipos, si se dañara, etcétera, hay algunos convenios internos o la gente dice, no, mejor no voy porque de pronto mi máquina de bomberos se daña allá y después nadie me la devuelve. Porque en plena emergencia todos tenemos que apoyar. ¿Qué ha pasado en la experiencia? Bueno, sí. Realmente hay un acuerdo que la empresa, digamos, firma en el momento en que se afilia al proceso. Recordemos, doctor Palomino, que en algún momento, pues usted, como parte de nuestro comité técnico, el cual me honro en apoyar. Gracias. Claro que sí. Nos ha prestado, pues, muchísimo, digamos, su apoyo, su asesoría, y en algún momento construimos ese acuerdo y hablábamos de que, pues, no podíamos hablar de convenio por aquello de que Apple no es un ente jurídico. A nosotros nos representa la ANDI. Claro. Entonces, nosotros teníamos que hablar de un acuerdo de ayuda mutua. Y dentro de ese acuerdo de ayuda mutua está pues esa connotación del préstamo de equipos, porque recordemos que Apple realmente es un programa y nosotros, digamos, cuando activamos la ayuda mutua, la activamos con recursos que las empresas afiliadas han puesto a disponibilidad de las emergencias externas dentro de esa estructura de la ayuda mutua.
Entonces ahí hay unas condiciones. Habrá equipos que se pueden prestar, algunos, digamos, insumos que se pueden agotar, y la empresa dueña de la emergencia pues se compromete a que si se le presta un equipo y el equipo se daña, o si se agota un insumo, pues es esa empresa dueña de la emergencia a quien se está apoyando la que responde por ese equipo o por ese insumo. Olga Lucía Sarria Dávila, directora ejecutiva del proceso Apple. Olguita, no puedo dejar la oportunidad para también agradecer a tu antecesor, el ingeniero Pablo Montalvo Castañeda, quien Claro fuera que mi sí. jefe en Cervecería Águila, y a través de él pude conocer el proceso Apple. Creo que tengo mis añitos. En fin, gracias a todas las empresas que han aportado al crecimiento del proceso Apple. Felicitaciones a los miembros del comité técnico, mis compañeros, y a los de fuerza de tarea. Y hoy quisimos hablar de, en esta primera parte, plan de ayuda mutua, emergencias, desastres, y ahorita hablaríamos de gestión de riesgo, etcétera. Olguita, muchas gracias. Tu despedida. Bueno, doctor Palomino, muchísimas gracias. Para mí pues ha sido muy gratificante estar aquí acompañándolos a ustedes en este espacio, agradeciendo pues muy especialmente, como usted decía, a todas las empresas que hacen parte de este grupo, a todas las personas que han hecho posible que este proceso pues se desarrolle y se implemente aquí en la ciudad de Barranquilla, y que sea, digamos, ese pilar y ese modelo de la región. Nuevamente, pues a Jared, a Stanley, a Fabrielo igualmente, nuestros agradecimientos muy especiales, y bueno, hasta una próxima oportunidad que pueda acompañarlos. Y bueno, ahora el escenario pues es todo suyo. De verdad que me han honrado muchísimo de estar aquí, doctor Palomino, y de verdad que lo celebro, como digo siempre, con mi corazoncito verde. Entonces, un abrazo. Sí, por eso te pusiste la blusa verde. Claro que sí. Gracias. Claro, Con los sí, colores claro. corporativos. No, lo que pasa es que, Es mi color compañeros, preferido. Gabrielo, Stanley y Jared, queremos siempre que las clases vayan acompañadas de alguien representativo relacionado con el tema, porque nosotros no podemos decir el proceso Apple. Mejor que venga la directora ejecutiva y hable de todo esto y que conozcamos la historia. Muchas gracias, Olguita. Compañeros, muchas Muchas gracias. gracias, doctora Olga. Muchísimas gracias por su aporte. Gracias, Bueno, Olga, por tu tiempo. a ustedes, muchas gracias, Jared. Gracias, Olga. Aquí les dejo mi corazoncito verde. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Olguita. Muy bien, compañeros, continuamos entonces con nuestra clase de hoy. Nuestro profesor invitado, Jared Araujo. Jared, el auditorio es tuyo. Gracias, profe. Como veníamos hablando, el día de hoy tenemos el tema de emergencias. Entonces, para poder hablar un poco de las emergencias, es indispensable que toquemos algunos temas que son muy relevantes en este proceso. Recordemos que hoy en Colombia tenemos el decreto 1072, pero tenemos algunas otras cosas que también nos suman muchos elementos al plan de emergencias y, como les decía al principio, desastres. Entonces, para recordar un poquito el 28 de julio, Día Nacional de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, yo me sumo a lo que indicaba Jesús Palomino, profe, al inicio. Es un día triste porque en este día, en 1983, 2 avalanchas enterraron y mataron a 200 obreros que trabajaban en la construcción de la represa del Guavio. En esa construcción trabajaban 3.500 personas. Pudo ser mucho mayor la situación, pero llama la atención pensar quién fue responsable de esa situación. Recordando o revisando algunos escritos, se encuentran comentarios como el invierno, la imprevisión, las fallas geológicas, la ausencia de seguridad en el proceso que se estaba
ejecutando en ese momento, la falta de análisis de amenazas y vulnerabilidad, negligencia por parte de la entidad, falla del sistema de alarmas que muy bien el profe explicaba al inicio de esta conversación, se instaló pero falló, ausencia de seguimiento del gobierno. Pueden ser muchas más variables, son las más significativas que han tocado a muchas personas en muchos comentarios, en muchas investigaciones, y esta dio el resultado en el 2001, que se emitiera la resolución 00166, por lo cual se estableció el Día de la Salud en el mundo del trabajo. ¿Okay? Es para nosotros, para Colombia, que es una aclaración que hay que hacer. A veces decimos Día Internacional, pero realmente es el Día Nacional. Es para nosotros, y es importante que conozcamos de dónde sale este día que muchos celebran y otros pues recordamos qué fue lo que se dio de ese 28 de julio de 1983. Pero después de eso, ¿qué hemos aprendido? Pues con el tiempo hemos aprendido a lo que hoy tenemos. No es lo mejor, no es infalible, pero hemos tenido aprendizajes significativos desde esa época hasta hoy. Y tenemos mucho que aprender como país, tenemos mucho que aprender como sociedad, pero nos sirve mucho en lo que hemos desarrollado. Por medio de la ley 1523, hoy tenemos una definición de desastre. En particular, y ya es un comentario muy personal, a mí la definición que tiene el 1523 me gusta mucho, tanto la definición como de emergencia como de desastre, porque es que nos dice que el desastre desencadena manifestación de varios elementos naturales o antropogénicos, que no son intencionales, pero hay unas palabras que son muy importantes en esta definición, y es que además de no ser intencionales, son intensos, son graves y son extendidos. Y eso es una palabra que hay que tener siempre presente. Son extendidos y afectan condiciones normales de funcionamiento. Cuando hablamos de emergencia, también hablamos de alteraciones o interrupciones intensas, graves, pero miren que ya la palabra extendido no está. No quiere decir que la emergencia sea de menor importancia que el desastre. No. Nuestro enfoque hoy debe ser en prevenir las dos, que no ocurra ni la emergencia ni que ocurra el desastre. Cuando nos estamos enfocando simplemente a la emergencia, la evidencia nos ha dicho que el desastre se puede dar en una organización, en una comunidad, en un contexto externo a su organización, y lo va a afectar porque usted no estaba preparado. Aquí nosotros hoy, y me voy a robar las palabras de Fabrielo, como capitanes de este barco, de este sistema de seguridad y salud que podemos estar llevando, debemos tener siempre la capacidad y la claridad de poder identificar las dos situaciones que se pueden presentar en mi organización. Ahora, no quiere decir que desde 1983 hacia acá no hayan ocurrido grandes cosas. Si observamos las fotografías, ¿okay?, de hace menos de un año, o ya, bueno, sí, ya un año, algunas de un año, encontramos situaciones que generaron emergencias, otras generaron o fueron principio de desastre. ¿Okay? Y hoy en día tenemos una situación que muchas empresas no estaban preparadas. Y aquí yo le voy a pedir el favor a Stanley, a Jesús y a Fabriero, que estemos pendientes del chat, porque yo quiero hacer una pregunta a los miembros del chat, con honestidad. ¿Cuántos de los análisis de emergencia o de análisis de vulnerabilidad, análisis de amenaza, análisis de criterios, de peligros, de situaciones de emergencia? Hoy existen miles de nombres para adornarlo. Llamémoslo hoy análisis de amenazas y vulnerabilidad. ¿Cuántos de esos análisis que nosotros hemos hecho, que los participantes, de los que están observando este video, cuántos han incluido o incluyeron, perdón, antes de que esto pasara, pandemias y emergencias de salud? ¿Cuántas personas realmente hicieron eso? ¿Cuántas hemos incluido eso pensando en un futuro
a medida que la tecnología y todo eso ha avanzado. ¿Cuántas personas lo han hecho? Mister Ninguno va ganando. Ninguno. Ninguno. Tiene Sí, que haber. la mayoría está respondiendo ninguno. Listo. Entonces, hoy tenemos algo que aprender. Hoy tenemos que aprender. A mí en una ocasión, en una compañía me decían, tú estás loco porque colocamos pandemias, colocamos intoxicaciones alimentarias, colocamos daños por gripe y otros elementos con bases que la habían afectado. Cuando comenzó la pandemia, esa misma empresa charlaba conmigo y se reía el responsable de seguridad y salud y me decía, bien, ya tenemos que hacer menos porque eso estaba contemplado. El tema aquí con los planes de emergencia, con los planes de gestión de riesgo de desastres, o la combinación, como usted hoy, y ahorita lo vamos a ver, como usted quiera llamarles, no es copiar y pegar. No es que Stanley hizo uno, entonces yo lo encontré en internet y puedo. Es que realmente ese documento aplica a mi organización, cumple con los objetivos corporativos que yo tengo. Y es muy importante porque cuando comenzamos a desarrollar nuestro plan de respuesta a emergencia o nuestro plan de gestión de riesgo de desastres, esta pregunta que vemos en la pantalla, el cómo nos preparamos, comienza a cobrar tanta importancia como el agua en nuestras vidas. Lo más interesante de todo este proceso es que si esta pregunta le hiciéramos hoy a todos los que estamos aquí, ¿qué respondríamos? Nuestros miembros distinguidos de este diplomado, ¿cómo se prepararían ustedes hoy para iniciar una sola frase? ¿Cómo nos prepararíamos hoy para poder enfrentar las posibles situaciones de emergencia y desastres que tendríamos en nuestra organización? ¿Qué responderían nuestros miembros del diplomado? A ver, YouTube, están respondiendo. Ok. Las respuestas son bastante interesantes en la forma en que podríamos responder. Me llama mucho la atención el enfoque que le podemos dar a la respuesta de emergencia. Interesante. Pero ¿qué tal? Sí. Muchos hablan de capacitación, formación, análisis de vulnerabilidad, identificación de amenazas. Exacto. Stanley, y me llama la atención que si nosotros revisamos los sistemas desde un punto de vista de sistemas integrados, se nos viene levantando la mano desde hace mucho tiempo con el tema de cómo prepararnos realmente para enfrentar situaciones de emergencia y desastre. Que de pronto por el afán lo hemos dejado por alto, pero sí se nos ha venido avisando de cómo tenemos que prepararnos. Y hagamos un repaso rápido. Comencemos con la ISO 9001. Muchos dirían, Jared, la ISO 9001 en ningún momento nos invita a cómo tenemos que prepararnos frente a situaciones de emergencia. Recuerde algo muy importante. Si usted todavía hoy cree que su plan de emergencia, y aquí, Jesús, si tú no te saltas hoy, me salto yo, hoy lo hago por ti, pero si todavía estamos creyendo que el plan de emergencia es el plancito de los 3 colorcitos, con los rombitos en una hojita de Excel,
su análisis de amenaza no sirve. Es totalmente básico. Y hoy el mundo, la tecnología le pide que usted tiene que tener un análisis de amenaza que realmente sea robusto y responda a las condiciones que hoy los procesos, hasta el más simple de atención al cliente, debe tener estipulado en su análisis de amenaza. Entonces, la ISO 9000 nos venía preparando desde hace rato, ¿okay? Nos hablaba de acciones correctivas y preventivas, que planificáramos, que abordáramos todos los riesgos y todas esas oportunidades que se nos generaban, ¿okay? Ya nos estaba preparando para un pensamiento basado en riesgos. Pero por si no entendíamos, llega la 14001. Y entonces, como no era tan claro para nosotros desde antes, nos dice, hey, ¿sabes qué? Yo te voy a alzar la mano y voy a ser más directo. Te voy a decir que tú tienes que estar preparado, ¿okay? Para responder ante una emergencia. Y te voy a dar 5 elementos básicos. Tienes que tener una planificación para responder ante los posibles impactos ambientales. Tienes que tomar medidas para que puedas prevenir como organización las consecuencias de las situaciones de emergencia que se podían presentar o que se pueden presentar en tu organización. Si se presenta una situación hoy, tienes que tener las bases para responder frente a estas situaciones actuales de emergencia. Además de eso, debes evaluar periódicamente las acciones planificadas. Y luego de eso no se acaba el trabajo, porque debes revisar periódicamente cada uno de tus procesos y las respuestas planificadas que puedas haber estipulado. Entonces ya la ISO 14000 nos venía también hablando de cómo debíamos prepararnos. Pero todavía, como a veces no entendíamos y no comprendíamos, aparece la 45001. Y esta sí ya es más señalativa. Hay que establecer, implementar, implantar y mantener los procesos necesarios para, y ojo con esto, prepararse y responder ante situaciones de emergencia potenciales. Ojo con esto, potenciales. No quiere decir que prepárate para lo que te pasó a ti, o prepárate para lo que le pasó a tu vecino, o prepárate para sismos, vendavales, tormentas eléctricas, lluvias torrenciales, el fuego, el cortocircuito. Eso está bien, pero eso es básico. Ya hoy tenemos que hablar que dentro de nuestra preparación tiene que haber un concepto de protección ambiental, de protección, bueno, la protección humana ya está, de protección ambiental, de protección financiera, de continuidad del negocio. Ya sea que usted quiera utilizar la NFPA 1600, que usted quiera utilizar cualquier otra norma, las normas europeas, las normas españolas, pero lo importante es que su organización tenga esa visión de poder tener claro que no es simplemente apagar el fueguito con el extintor. Tenemos que ir hoy más allá y tenemos que tener una visión de poder tener la continuidad de nuestro negocio. O mejor aún, garantizar que por medio de una excelente planificación las emergencias no se materialicen. Aunque estén las amenazas ahí, que las tengamos controladas y que podamos responder a tiempo. Entonces la ISO 45001 nos decía, oiga, tenga establecido una respuesta planificada ante las situaciones de emergencia, incluyendo la prestación de los primeros auxilios. Y a mí me encanta esta palabra que es planificada. A veces nos mandan a revisar o nos contratan para que revisemos los planes de respuesta a emergencia o que hagamos auditorías a los planes de gestión de riesgo de desastres. O hay organizaciones que los tienen combinados, planes de gestión de riesgos de desastres y emergencia, o de emergencia y riesgo de desastres. Y cuando comenzamos a verificar este punto,
de que hay que tener una respuesta planificada, encontramos los POM, los procedimientos operativos, sacados de internet, en donde ni siquiera contemplan lo básico que debe tener la organización, donde no está por lo menos cuántos brigadistas necesito yo responder para esa emergencia. No tiene los recursos establecidos, pero es que ese fue el procedimiento que me dio la ARL. Ese fue el documento que pues logré bajar de internet. Ojo que nosotros ya al nivel que está Colombia en cuanto a respuesta de emergencia, al nivel de nuestros procesos industriales, no podemos estar pensando en documentos de copiar y pegar. ¿Okay? Es muy diferente que copie una imagen que se vea bonita a que copie todo un documento de cómo su organización va a responder frente a su emergencia. Porque su organización es única. No tiene ni la vecina que fuera de la misma empresa y fabriquen lo mismo, sería igual a lo que usted tiene. Porque posiblemente la posición que usted tendría frente a la que está al lado suyo cambiaría un poco el viento y otros elementos. Entonces tenemos que tener esa planificación de manera clara, concisa, precisa y que cumpla las expectativas que tenemos como organización. ¿Okay? Entonces, pruebas periódicas, todo esto que nos pide la ISO 45001 que hace que tengamos una preparación genial. Ahora, muchos dirán, pero es que esas normas pues no son de mi obligatorio cumplimiento. No se preocupe, tenemos el 1072 para hablar de lo actualizado. Artículo 25 del capítulo 6. El empleador o contratante debe implementar y mantener disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Y lo que me encanta, debe garantizarme la cobertura a todos los centros y turnos de trabajo. Y es aquí donde viene el tema de que yo tengo brigada de emergencia, pero la tengo en turno de 8 a 6. O la tengo en el turno de 7 a 3. Pero tengo 3 turnos y en los otros turnos, sálvese quien pueda. Como ustedes puedan, ahí miramos qué hacemos. Porque no hay forma de eso. Entonces, muy pendiente, porque esto es de tema de cumplimiento legal. Yo debo garantizar que todos los centros de trabajo, turnos, ¿okay? Contratistas, subcontratistas, proveedores, visitantes, comunidad que de pronto llegue a hacerle alguna visita y demás, tengo que garantizar que conozcan cómo estoy yo hoy preparado frente a las posibles situaciones de emergencia o desastre que se pueden ocurrir en mi organización, que se podrían materializar. Dígame, profe. Sí, aprovechando esto último que acaba de señalar y como dijiste la palabra mágica PONS hace como unos 2 minutos, te hago la pregunta a ti y no sé si Fabrielo y Stanley quieran participar, porque en el chat están preguntando, por ejemplo, Andrea Cubides, que por qué no se puede enseñar algo así, el PONS para pandemia o el PON en pandemia. Y por aquí también Luis Carlos Moreno dice cómo realizar el PON en pandemia. Y Camilo Cartés dice, no aplica PON. Entonces, como quiera que hay una mini controversia en el chat, la pregunta válida es, y la tomo de ellos, ¿puede hacerse un PONS para pandemia? Claro que sí, pero no sería para la pandemia como tal. El procedimiento operativo normatizado, que es lo que utilizamos aquí, en algunas industrias ya de talla internacional, utilizamos POM y utilizamos YON. Recuerden ese debate que tuvimos unas clases anteriores que hablábamos del tema, pero en algunas corporaciones de clase mundial se tienen esos dos elementos y se utilizan en emergencia. Pero puntualizando en el tema del procedimiento, no sería un procedimiento para pandemia,
La pandemia meritaría que usted tenga un plan de contingencia frente a la pandemia. Eso sí podría hacerlo o debería pues desarrollarlo. Debe tener un procedimiento operativo normatizado para darle respuesta a un posible caso de un afectado dentro de su instalación, en donde va a estipular cómo va a responder ante esa situación de emergencia que se le va a presentar. Por ejemplo, una persona que padezca un caso muy particular que se ha presentado. La persona llega bien a la instalación, tiene protocolo de seguridad, le toman la temperatura, está perfecto con todos sus elementos de bioseguridad, ingresa a las 2 de la tarde, luego de la emergencia, luego del almuerzo, perdón, la persona comienza a sentirse mal, comienza a estornudar y comienza a tener sudoración y comienza a tener fiebre. Para eso usted debería tener un procedimiento hoy en su organización que le diga a los brigadistas cómo responder frente a esa situación puntual que usted tiene ahí. No para la pandemia, sino para el caso puntual. Cómo atender a esta persona que posiblemente, porque es una posibilidad, puede estar afectada por el COVID-19. Correcto, Jader. Entonces, entendemos que no hay un POM para pandemia, sino hay un plan de respuesta a emergencias para pandemia, ¿correcto? Sí, podríamos hacer un plan de respuesta para pandemia específico. Hoy muchas organizaciones lo han hecho, se respeta eso. Miren, recordemos algo, un principio básico. En las emergencias hay unas directrices básicas. Nosotros en la ley, la 1523, en el 1072, en el 2157, tenemos unos elementos básicos, unas directrices, unos lineamientos, como usted hoy desee llamarles. Pero cada proceso va a hacer que usted tenga que desarrollar estrategias acorde a su realidad. Hoy tenemos empresas que desarrollaron un plan de contingencia exclusivo para el SARS-CoV-2, donde está incluido cómo se prepararon antes, durante, después, desarrollo, protocolos, operativos de emergencia, continuar el negocio, porque corporativamente lo tienen así. Hoy tenemos otras compañías que decidieron, ¿sabe qué? Vamos a hacer un plan de emergencia exclusivo para esta pandemia. A veces, Stanley, y esto es un concepto personal, a veces siento que nos estamos envolviendo en ganar la guerra de cómo se llame el mejor documento e imponer el concepto personal. Aquí lo que necesitamos para responder ante una emergencia real es que lo que hagamos sirva, funcione. Eso es lo que necesitamos, que realmente sea útil. Pero para que usted haga algo útil, usted tiene que tener claro cuáles son los lineamientos básicos y cómo va a desarrollarlo acorde a la necesidad. Entonces, usted puede tener un plan de contingencia, plan de emergencia, puede tener y un procedimiento o procedimientos para responder a las amenazas que usted identificó dentro del proceso de el COVID-19 o dentro de esta emergencia sanitaria, como deseemos llamarle en cada una de las organizaciones. Y no sé si tienen otra pregunta. Sí, en este caso los protocolos de bioseguridad, Jared, dentro de los protocolos de bioseguridad deben estar los procedimientos en caso de sospecha de un COVID, de un trabajador con COVID. Deben seguir unos pasos, unos procedimientos que se hace en caso de un trabajador con COVID al interior de la organización. Claro, deben contenerlo y deben ser muy específicos, garantizando la protección de las personas que van a atender la posible situación de emergencia. Jared, por aquí tenemos una pregunta de Patrick Jiménez. A propósito, gracias a Zulma, que está haciendo bien la tarea de seleccionar las preguntas y enviárnoslas. Compañeros, a partir del jueves vamos a tener un equipo integrado por 4 nuevas apoyo para
porque vamos mejorando. Vamos a tener ya un equipo de apoyo. Ahí está Zulma. Gracias, Zulma. Te estás estrenando. Saludos a tu mami. Pregunta de hoy. Patri Jiménez, ¿se puede aceptar la normativa del libro naranja para control de emergencias en Colombia? Ojo con eso. Nosotros tenemos libro púrpura, libro naranja, tenemos incluso libro blanco, tenemos de todos los lineamientos. Tenemos guías de respuesta, no solamente la guía de respuesta básica, sino otras guías de respuesta. Lo importante es que recordemos que en Colombia las normas dicen cuando no tengas referente nacional te puedes ir a las internacionales siempre y cuando no vayan en choque con la normativa colombiana. Voy a tomar un ejemplo. En algunos países, usted para poder prestar primeros auxilios, se le conoce como un lego, una persona, un aprendiz, y puede prestar los primeros auxilios básicos. En otros países, usted tiene que tener una certificación avalada por el Ministerio de Salud de ese país y demás para poder hacer una atención básica. Entonces, nosotros podemos utilizar ciertas normas siempre y cuando no vayan en choque con las normas locales que tenemos aquí en Colombia. Para el tema de emergencias con materiales peligrosos, pues Colombia sí acepta varias normas internacionales, NFPA 704, la NFPA 704, la NFPA 472, 473, que recordemos que hoy se están haciendo una recopilación para crear una sola norma. Entonces, sí hay cosas que podemos utilizar, siempre y cuando no violen la normativa nacional, las leyes nacionales. Sí. No sé si tienen otra pregunta que nos haya facilitado. Sí, estoy mirando por acá, pero yo pienso que avancemos y hacemos una recopilación y después te envío un paquetito de 2 o 3, ¿vale? Perfecto. Entonces, algo que me ha llamado mucho la atención del decreto 1072 en sus debes es que si lo miramos de una forma global, podríamos tener 3 debes. O sea, podríamos reunir todos esos debes en 3 elementos que hemos simulado aquí en esta pequeña construcción. El primero, identificación, análisis y valoración, que debe ser robusto, debe ser firme, la documentación y el entrenamiento y la revisión. Y aquí quiero compartirles un mensaje como instructor de brigada. El hecho, y se lo voy a decir con el corazón, el hecho de que usted le haga un súper entrenamiento a sus trabajadores, a sus brigadistas, los lleve a la ciudad de desastre, los lleve a Tampa, al Miami, al Cuerpo de Bomberos de Miami y demás, no le va a garantizar que tenga una respuesta óptima a la hora de que se dé una emergencia. Y no debe ser la visión primordial en la gestión de las emergencias y los desastres. Es importante, pero no es lo primordial. El enfoque debe ser la prevención. Las fotos son bonitas para Facebook, Instagram, redes sociales y demás. Pero usted debe enfocar en su organización en la prevención. Lamentablemente el enfoque hoy lo estamos tomando es en que entre mayor sea el entrenamiento y si es por fuera y si es en otro país y demás, cobra mayor relevancia. Y olvidamos detalles como sistemas de alarma, sistemas de detención,
tener unos equipos que vayan acorde a nuestro proceso. Es un mensaje para que lo tengamos en cuenta porque es de vital importancia. Entonces, como les mencionaba en el slide anterior, la base es la identificación, análisis y valoración. Y estos son los primeros 4 debes que nos deja el artículo punto 25 del decreto 1072. Hay que identificar todas las amenazas. Y ojo con esto, que no está diciendo que identifica las que te gusten a ti, identifica todas. Identifica todos los recursos que tú tienes disponibles, los que están a tu alrededor, porque ya aquí debes estar pensando en una ayuda mutua. ¿Okay? Analiza la vulnerabilidad real de tu empresa frente a las amenazas identificadas. ¿Cuánto es tu capacidad operativa? ¿Conoces el concepto de capacidad operativa? O sea, eso es lo que nosotros debemos tener claro en nuestra organización para hacer un plan de respuesta a emergencia y desastres que realmente sirva para nosotros. Ahora, valora y evalúa esos riesgos que también te pueden generar las amenazas que identificaste. Y todo eso plásmale en una matriz. Ponle colorcito, utilizar las recomendaciones de la 31.000, como ustedes quieran. Esto pasa como con la GTC 45. No en ningún momento te dice que tiene que ser así. Hay unas recomendaciones básicas para que este análisis sea más amable, sea más entendible, puedas comprender mejor. Pero lo importante es que contemplen todos los aspectos que acabamos de mencionar. Segundo punto, y no menos importante, la documentación. Y la documentación no es, cuando me refiero a documentación, no es llenarnos de papeles y las 48 o 52 AZ con toda la información para que crean que es un plan de emergencia y de desastres que sirve. No, no. Cuando hablo de documentación es, oiga, diseña e implemente unos procedimientos que sean acordes a su organización, que realmente vayan con lo que usted necesita. Entonces, ojo con esto porque, miren, no es que se lo voy a pedir a la ARL, pero le voy a pedir porque tengo otros gastos, le voy a pedir que me regale 2 horas para hacer un procedimiento o para implementar un procedimiento. No espere entonces que no le hagan un copy-paste. Los procedimientos reales toman tiempo. Aún los más sencillos tienen que analizarse porque pueden tener muchas variables. Y además que tienen que ser entendibles. Haga una prueba, tome un procedimiento y tome a cualquier trabajador del área de donde está ese procedimiento y pregúntele, oiga, ¿usted lo entiende? En caso de emergencia, usted sabe qué hacer, los principios básicos. En una organización habían hecho una cantidad de flujogramas muy bonitos, de colores muy lindos, hermosos que habían quedado. Servían como para colocar de cuadros de decoración. Hicimos ese ensayo, ningún trabajador lo entendía. Y la persona que lo hizo decía, pero es que yo los entiendo, mire, esto es fácil, esto toma aquí. A eso nos referimos con la documentación, que realmente los procedimientos que usted haga o la documentación que usted ejecute, elabore, diseñe, sea para todas las personas de la organización, no solamente para usted. Formule el plan de emergencia, de forma agradable, que sea amena, que sea entendible. Divídalo por los capítulos hoy que recomienda el 2157, haga unos ítems bien chéveres, haga un plan de emergencia que cubra realmente las necesidades operativas que usted tiene. Asigne recursos y ojo que si usted es una de las empresas que está mencionada en el 2150, en el decreto 2157, usted debe tener eso bien claro, la asignación de los recursos. ¿Cuáles son los recursos para emergencia? ¿Qué voy a comprar? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Será que necesito una máquina de bombero? ¿O es mejor un sistema con FM 200 que es más significativo para mi organización? Entonces, eso es lo que tenemos que comenzar a revisar. Implementar acciones para reducir la vulnerabilidad. Es de vital importancia. Y por último, en este pilar, entrenamiento y revisión. Y aquí el entrenamiento y la revisión, hay que
capacitar, informar y entrenar a todos los trabajadores. Es decir, si hoy Fabrielo va donde usted a auditarle y él le pregunta a un trabajador, disculpa, ese elemento amarillo que está ahí en la pared, ¿usted sabe qué es y para qué sirve? Ese trabajador debe decir, sí, claro, eso es un extintor, polvo químico seco, multipropósito, comúnmente llamado sirve para todo, pero también daña todo. Le puede mencionar todo lo que aprendió en ese entrenamiento y eso va a decir, es decir, lo sabe operar. Porque o si no, le va a pasar el caso, me voy a robar el nombre de Jesús, como Petronita, un asistente administrativo que en un edificio X de una ciudad Y ocurrió un incendio, bueno, un incendio no, había simplemente un cortocircuito, sintió ella el fuerte olor, como si algo se estuviera quemando, observó diagonal donde ella estaba, algo que le llamó la atención y dijo, uy, hay fuego. Volteó a su alrededor, no había nadie, pero vio en la pared un letrero que decía, en caso de fuego, rompa el vidrio y utilice. ¿Qué hizo esta persona? Rompió el vidrio, tomó el extintor y como no sabía cómo utilizarlo, lo que hizo fue que lo lanzó. Lo lanzó tan fuerte que la válvula del extintor salió proyectada y es un extintor o fue un extintor de 125 PSI. Afortunadamente no había nadie alrededor y no pasó a mayores. Entonces, usted hoy debe prever eso en su organización. Debe realizar simulacros, debe entrenar y dotar a la brigada, no para que sea bonita, sino para que realmente responda. Realizar inspecciones periódicas y desarrollar programas o planes de ayuda mutua ante amenazas de interés. Y ojo con esto, ¿será que hemos analizado? Y pregunta Stanley Fabrielo y Jesús para el chat. ¿Será que hoy hemos analizado o tenemos definidos en nuestro análisis de amenazas cuáles son las amenazas de interés común de por lo menos un radio de 2 kilómetros en nuestra organización? ¿Qué nos responde en el chat? Nada aún. Repite la pregunta, Jared. La pregunta es sencilla. ¿Será que nosotros hoy, en nuestro análisis de amenazas, tenemos identificadas, o sea, identificadas en un cuadrito aparte y demás, las amenazas de interés de nuestro contexto externo, por lo menos 2 kilómetros, un radio de 2 kilómetros? Bueno, están divididas. No, 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 sí, no, no, no. Vecino, sí, no, no. Solo me concentro en la empresa. No, señor. ¿Se tiene empresa cercana? Sí, sí. Creo que sí. Para que conozca un extintor. Sí, señor. No. ¿Es necesario hacerlo? No. No, sí, no. Esto pasa muy rápido. Sí, no, no. No se tiene. No, a 2 A kilómetros. los que hoy lo tienen, los felicito. A los que no, tranquilo. Mañana podemos comenzar a hacerlo. Jare, hay un fenómeno. Dígame. En las zonas francas, donde hay muchas empresas, hay empresas que no conocen la vecina, ni saben a qué se dedica. Oye, lamentablemente me toca darte la razón, porque realmente me gustaría decirte que no es así, pero sí. Y lo peor, Fabrielo, es que pueden llevar más de 20 años ahí juntas. Así es. Y hasta Y lo fiestas de ven es fin por de el año. tema de cuidar el producto, que la fórmula del producto, que me roban la fórmula del secreto. Y te voy a decir algo más chistoso. Han hecho campeonatos de fútbol, han hecho fiestas, pero en el tema de seguridad y demás no conocen sus amenazas. Entonces, hoy podríamos decir que si yo no tengo eso, estoy en un cumplimiento legal. ¿O me equivoco, Jesús? Así es, señor. Así es. Entonces, en algo tan sencillo, yo tengo que tener claridad en mi proceso.
No es ponerle el nombre a la brigada y el logo y sacarlo en Facebook y tomarme la foto con la gorrita y todo eso, no. Es que realmente las actividades tengan un enfoque de prevención. Recuerda lo que dijimos al inicio de la charla, que ahí está en el 1072. El plan de ayuda mutua de la empresa tiene que integrarse al plan de ayuda mutua del sector. ¿Y el sector a cuántos kilómetros es? ¿A 100 metros o a solamente 200 metros? Pues ahí es donde viene interesante. Si nos vamos, porque ese es el otro tema ya un poco más a fondo. Usted hoy debe tener modelaciones en su proceso. ¿Okay? Modelaciones que le indiquen cuánto puede afectar a la comunidad o hasta dónde puede llegar sus niveles de afectación en caso de una emergencia, desde la más sencilla hasta la de mayor impacto. Y en eso somos bastante herméticos en la organización. Algunas otras organizaciones son más responsables y desarrollan protocolos con la comunidad, desarrollan planes de acción. Recuerden que, bueno, esto sí, para tenerlo en cuenta aquí en Barranquilla, con el proceso Apple se desarrolla mucho el tema con los comités locales de emergencia, todo el tema de sensibilización, y eso ayuda a que muchas empresas puedan proyectar esos planes de ayuda mutua con amenazas de interés, pero deberíamos hacerlo en cualquier parte de Colombia, debería hacerse en cualquier parte del mundo, debería estar eso conformado. A pesar de eso, les puedo hablar con conocimiento de causa que en Colombia tenemos ese punto desarrollado frente a otros países de la zona, pero todavía nos falta mucho por desarrollar. Ahora, eso nos dice el 1072, pero muchos nos dicen, Jared, resulta y pasa que a mí, desde el 2017, desde el 2019, me comenzaron a molestar con el decreto 2157 y me dijeron que ya llevaba un año de incumplimiento. ¿Qué es eso? Y esa fue la historia que pasó. Esa fue la historia. El decreto 2157 que exige que hoy las empresas públicas y privadas desarrollen un plan de gestión de riesgo de desastres, que se llama así, Plan de Gestión de Riesgo de Desastres para Empresas Públicas y Privadas, ¿okay? Cumplan con unos requerimientos básicos. Y estos requerimientos básicos están establecidos con base, a nuestra ley 1523 en el artículo 42, ¿okay? Donde nosotros deberíamos tener desde hace muchos años esos elementos ya desarrollados. O sea, ya deberíamos tener en nuestras organizaciones los procesos de conocimiento del riesgo, de reducción del riesgo y del manejo del desastre. Porque esta ley no es del 2001, del 2021, no es del 2018, no es del 2019. Estamos hablando de 2012. ¿Okay? Y cuando mencionaba que muchas personas comentaban en el 2019, es que había pasado un año. Recuerden que el decreto 2157 salió en diciembre. De los pocos decretos, y no sé, ahí sí le pido la ayuda a Fabriel, a Stanley y a Jesús, si recuerdan algún decreto o alguna ley que haya salido en diciembre con relación a seguridad y salud en el trabajo. Yo no recuerdo, aparte de esta, no recuerdo otra. Y muchas personas no se enteraron sino hasta 6 meses después que había salido el decreto. Algunas hasta un año después. Algunas comenzando este año se enteraron que existe este decreto. Y es ahí donde yo me pongo a pensar si realmente la matriz legal que hacemos, eso sirve o no sirve, o si la revisamos cada 2 o 3 años. Entonces, esto es un sistema que va unido. Esto es un sistema que se apoya de toda la gestión en salud y seguridad. ¿Por qué? Porque usted hoy, dentro del conocimiento del riesgo, dentro de la reducción del riesgo y dentro del manejo del desastre,
usted tiene que garantizar, además de cumplir con los 3 puntos anteriormente mencionados, debe garantizar que esa estrategia pueda estar o se pueda interrelacionar con la estrategia que tiene el departamento, el distrito, el país. Y ahí es donde viene la otra pregunta. Y que pensemos un poquito. ¿Será que cuando hacemos nuestros planes de gestión de emergencias, nuestros planes de gestión de riesgo de desastre, nos tomamos el tiempo para leer el plan de gestión de riesgo departamental o de la ciudad? ¿O será que realmente estamos teniendo eso? Porque si no lo estamos haciendo, le garantizo algo. Bajo el decreto 2157, su contexto externo le falta un 30-40%. Entonces, eso yo quiero cerrar esta noche con la invitación a que realmente estos documentos no son de bajarlos de internet. No los puede hacer cualquier persona, no los hace una persona. Estos documentos se construyen entre un equipo interdisciplinario, tanto de la organización como asesores externos, consultores externos, para que puedan desarrollar realmente un documento y una estrategia que vaya con la necesidad del proceso de la organización. No tomemos estos documentos como los documentos de copiar y pegar y el más barato, porque realmente lo va a pagar más adelante si le llega a pasar una emergencia. Hoy los abogados contratan o se hacen alianzas estratégicas con personales técnicos para este tipo de casos. Y van a encontrar o vamos a encontrar dónde están las fallas y la empresa va a tener que responder. Bien. Propongo lo siguiente, abramos un pequeño foro. Aquí Zulma, que hace parte, ya se ganó Zulma y Marisa Gómez Quiroga ya se ganaron el cupo para pertenecer al equipo técnico. Muchas gracias. Si nos apoyan o no, porque es que ellas andan respondiendo, analizando, nos mandan las preguntas, chévere, chévere. Bueno, mira. Saludos a Maritza. Gracias, chévere. Entonces, tenemos aquí 10 preguntas que me gustaría que abriéramos el debate. Mira, tenemos tiempo, normalmente terminamos a las 10:15, entonces vamos a responder a 10 preguntas, en orden así. Y Fabri y Stanley también pueden participar, claro. Jonathan Medalla dice, ¿existe una normatividad en la cual se defina la estructura y puntos con los que se debe cumplir un plan de emergencia? Lo que les pido es que respondamos en concreto. Si quieres, te repito la pregunta. ¿Existe normatividad en la cual se defina la estructura y puntos con los que se debe cumplir un plan, con los que debe cumplir un plan de emergencia? Sí, y muchas. Sí, tenemos muchas. El decreto 2157 dice lo que debe llevar completamente el plan de gestión de riesgos de desastre. Además, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos ha sacado miles de comunicados, circulares, folletos y demás, donde dice cómo se deben desarrollar, recomendaciones. Pero si usted quiere tener un documento completo, guíese lo que dice el 2157. Muy bien, pasamos a Mercedes Bonilla. Aclarando antes que recuerden que estas son charlas complementarias, no son charlas básicas donde vamos a explicar la estructura, el paso a paso, porque es más, estoy tentado a decirle por qué no ampliamos 1:30 a 2 horas y comencemos a las 8, porque la hora nos queda poquita. Entonces, pasamos a Mercedes Bonilla. Pregunta Mercedes, ¿qué diferencia hay entre un plan de emergencia y el plan de contingencia? ¿Cuál es el contenido de cada uno? Esta es una pregunta que lleva como 10, 20, 30 años en Colombia. Vamos a ver. Sí, miren, y aquí hago una aclaración antes. Depende del punto de vista que usted lo mire. Aquí tenemos compañeros que por ahí me están escribiendo en el WhatsApp y demás, comentando sobre esa misma pregunta. Oye, ¿vas a aclarar eso? No, realmente miren,
dependiendo, si me preguntan a mí, yo les diría, el plan de emergencia es la estrategia general, ¿ok? Es la estrategia general. El plan de contingencia es específico para algo. ¿Ok? Y después me Pero, preguntas a mí, oíste, después me preguntas a mí también. exactamente, pero yo tuve ese debate hace un tiempo con un amigo que vive en España y él me decía, Jared, para mí es lo contrario. El plan de contingencia es general y el plan de emergencia es específico. Y me sustentó pues bajo algunas normativas que ellos tienen porque él piensa así. Pero es un debate abierto que hasta que el gobierno no estipule, porque ese es el otro tema, el mismo gobierno tiene en diferentes, digamos, normas o folletos que saca, tiene diferentes conceptos sobre ese tema. Ahora, Jesús, ¿tú qué opinas? Yo voy a responder desde el punto de vista histórico, porque lo viví. Miren, en el Mundial, si no estoy mal, del 86, ¡upa! En Estados Unidos, cada selección de fútbol iba en un bus y detrás iba otro bus exactamente igual, con una sola persona conduciendo. ¿Por qué? Porque a las 3 de la tarde, por ejemplo, debía proyectarse para todo el mundo el partido. Y si se pinchaba, se varaba, le ocurría una situación, no voy a decir palabra, de accidente al bus de adelante, pásense para el segundo y el equipo de fútbol llegaba listo. A la hora. No me pregunten ahora contingencia, emergencia, no nada. Vida real. Segundo, en las huelgas, que había muchas huelgas, cuando existía Telecom, el gobierno decía, para que no se suspenda los servicios públicos, traía a militares que conocían de temas y los ponía a operar los equipos de Telecom para que las comunicaciones fluyeran. Tercero, aunque está prohibido, obviamente, que las empresas en huelga realicen actividades, pero muchas empresas, sobre todo de productos alimenticios, que han vendido y tienen una cartera por fuera, en las huelgas montan lo que ellos llaman su plan de contingencia para que el negocio no concluya. Para mí el plan de contingencia es una válvula bypass. Ahora no me pregunte qué es una válvula bypass, qué vaina, eso, listo, ya. En el cual, cuando hubo un daño aquí, la cierro, la bypasseo, por eso que tú dices, me está bypasseando, o sea, me está dando vuelta. Conclusión, compañero. Desde el punto de vista de la calle, un plan de contingencia es un plan B. Si me falla el plan A, tengo aquí para que el proceso continúe. Quiere decir que dentro de mi emergencia yo puedo tener un plan de contingencia. Si la estación de bombeo se daña, de inmediato tengo aquí algo. Pero de pronto se equivocó la gente a partir de Armero, decreto 919 del 79, Oficina Nacional de Prevención y Atención de Desastres. Eso es historia sagrada que se generó por parte del gobierno y se exigió plan de contingencia. ¿Por qué? Porque venían los ríos y avalanchas y para que no hubiera la inundación, no estoy hablando de empresas, estoy hablando de las población. Aquí en Plata, entonces se colocaban todos para que no hubiera frente a esa situación de desastre. O sea, en Barranquilla, quienes me conocen, este servidor, saludos Yulfe Mayor, demandamos a la Corporación del Carnaval para que se creara el plan de contingencia para el carnaval allá. Y perdimos. Pero a partir de ese momento era, ¿a dónde quiere llegar, compañero? Para aterrizar. Aterriza, Chucho, aterriza. Hombre, mire, el plan de emergencia para mí es el plan de la empresa, punto. Y en el decreto de 919, el plan de contingencia era el que las alcaldías, comunidades y empresas creaban porque era un plan macro. Pero después nosotros cogimos y lo mezclamos, que el plan de contingencia dentro del plan de emergencia. Por eso digo, esa es una para mí. Y discúlpeme, écheme todos los huevos y tomates podridos. ¿Dónde está mi paraguas? Porque plan de contingencia, plan de emergencia, hombre, legalmente para empresa, plan de emergencia y usted lo atiende con su brigada. Listo.
Plan de Jesús. contingencia es un plan B. Ahora que el plan de contingencia es lo primero, que lo segundo, no sé, hasta ahí llega la parte histórica. No, algunos inconvenientes han salido de las normas ambientales que exigen planes de contingencia. Ajá. ¿Okay? Entonces, nosotros tuvimos un caso particular con un miembro con una empresa que presentó y decía él no colocó plan de contingencia, sino que colocó plan de respuesta para la situación tal, y lo devolvieron porque tenía que decir plan de contingencia. Entonces, hay veces que estamos hilando muy fino con cosas que realmente, te apoyo en eso, Chucho, se pueden volver triviales y perdemos la objetividad. Estoy prestando los primeros auxilios y como la venda no es de color rojo, sino azul, entonces me dice, no, sirve. tiene que ser blanca. Entonces, sí, porque la venda tenía que ser blanca. Por eso, perdone, me parece una pendeja. Listo, bueno, continúen ustedes los técnicos y los que saben del asunto, porque yo esa vaina no sé. Gabriel iba a decir algo. Sí, es verdad lo que estamos diciendo aquí, que existen muchos conceptos y al final confunden a la gente. Lo cuento de la experiencia propia. En el sector de hidrocarburos, por más de 15 años, se viene manejando plan de emergencia y plan de contingencia. ¿Pero por qué? Porque estamos manejando combustible, un impactante al ambiente potencial. Entonces, emergencia es lo que manejamos local, en la planta. Un conato, una caída, un derrumbe, se podía controlar. Pero cuando esa emergencia se nos salía de control y ya tenía relación con la comunidad, ahí era declarado como contingencia. Pero nosotros teníamos que tener plan de emergencia, plan de contingencia. Y el plan de contingencia es radicado ante las diferentes autoridades ambientales de la jurisdicción. Porque así lo exigió desde el primer momento el decreto 919-79, plan de contingencia, que lo exigía. Pero mira, que tú dijiste componente comunidad. Así es. Porque tú no puedes atender ese desastre con tu plan de emergencia. En fin, creo que nos quedaríamos aquí toda la noche discutiendo por concepto. Me inclino hasta la experiencia de los técnicos y todo, perfecto, pero yo pienso que, y me disculpo, que es de verdad dedicarse trivialmente. Hombre, vamos al contexto real. ¿Qué es lo que queremos? Evitar la inundación, perfecto, es un plan de contingencia porque está el componente comunidad. En fin, no soy el experto. Repito, lo dije desde la óptica histórica. Armero, el campeonato de fútbol, las huelgas, que allí está claro que es una contingencia. Se faltó la caneca de cianuro. Ah, las canecas. Las canecas también. Claro. Las canecas, sí. Y lo importante de esto, Jesús, es que tanto el plan de emergencia como el plan de contingencia, ambos son aplicados para restablecer las operaciones normales de un evento adverso. Ambas. Yo en mis criterios y lectura que yo he tenido, en particular con estos términos, la emergencia es la parte macro y las contingencias son procedimientos para atender ciertas emergencias específicas. Eso lo manejamos desde ese punto de vista, pero igual, ambos restablecen las operaciones normales de un evento adverso. Bueno, continuemos, porque aquí nos quedaríamos 20 días. Por aquí me dicen el 919. Claro, el 919 está derogado de hace años. De hace años. Bueno, muy bien. Mercedes Bonilla, Mercedes Gutiérrez, ¿están seguros que el COVID es una emergencia para ingresar al plan de emergencias? Sí. Sí, y podemos definirlo, porque recuerden la definición aquí, y aquí sí me voy a detener un poquito, Jesús, y me vas a permitir. Aquí no es que lo que yo considere, no. Aquí no estamos hablando de lo que yo considere. Vamos a la definición que tenemos hoy de emergencia. ¿Cuántas empresas hoy se han visto afectadas por la emergencia COVID? ¿Cuántas empresas dejaron de funcionar un día o más de un día por la pandemia COVID? Porque la gente no se presentó a trabajar, por las razones que no vamos a mencionar porque no es el espacio. Cuando yo identifico una amenaza, inmediatamente yo identifico los criterios de intervención, las medidas preventivas de control, prospectivas, correctivas y todo lo que yo tengo frente a esa situación. Y bajo la definición que hoy utilizamos del decreto, de la ley, 1523 de emergencia,
la situación que me causa a mí una perturbación funcional como organización, debo tenerla yo identificada en mi documento. Debo tenerla ahí, digamos, en mi mapa, como una situación que a mí me puede afectar. ¿Okay? Además de que si nos metemos a, miren, la realidad aquí la estamos viviendo. Empresas que organizaciones que dentro de su proceso, una persona se bajó el tapaboca para rascarse y tosió y la gente se quiere salir, no quiere entrar a trabajar hasta que no haya un proceso de desinfección y toca desplegar todo unas maniobras de control para poder volver a trabajar. Si todavía estamos pensando en que las amenazas son solamente el incendio, el derrame, la fuga, ¿okay?, la lluvia y todo eso, sería bueno que comenzáramos a revisar la documentación de lo que le han llamado la seguridad versión moderna. Algunos le llaman versión 3. Pero sería bueno que comenzáramos a revisar esos puntos. Vale. Mira, por aquí un Jared, apunte. Permíteme, Jesús, a complementarle Sí, algo a Jared. La pandemia obviamente es la causa de una emergencia sanitaria y de hecho todas las operaciones han quedado frenadas dentro de las organizaciones. El solo hecho de cerrar una función o un proceso laboral dentro de una empresa, un proceso productivo, ya equivale a una emergencia, bien sea por donde sea, pero es una emergencia y debes integrarla dentro del plan. Ahora, que lo alinees con los protocolos, que lo alinees, pero debes integrarla dentro del plan. Bueno, continuamos. Por aquí me gustó una frase de una niña, Catalina Otavo, que dice, de ahora en adelante, o sea, nos da a entender que deberíamos hablar también de planes familiares de emergencia, porque el COVID nos ha cambiado. Bueno, dentro de las preguntas que tenemos, este cociámpiro se me cerró, ¿será que...? No, tranquilo, que no le estoy cogiendo al vecino todavía señal. Listo. Mauri Barrios, ¿qué requisito debe cumplir una persona para diseñar un plan de emergencia y atención de desastre? Debe tener conocimiento en emergencia, y no solamente en cómo se maneja un extintor y cómo se presta primeros auxilios. Debe ser entrenado y hay muchas organizaciones que hoy entrenan en cómo desarrollar un plan de emergencia. Las ARL en un tiempo facilitaron ese entrenamiento. Era un entrenamiento, era intensivo y duraba aproximadamente 8 horas durante 5 días para que pudiera desarrollarlo. Pero debe tener dependiendo de la organización, debe ser una persona o unas personas que conozcan de lo que están hablando. Por ejemplo, si es un proceso químico, debería haber un químico en el grupo que esté desarrollando el plan. Y hay algo importante, Jared, mira, que en las universidades no enseñan esto, ni en pregrado, perdónenme, pero es que nos dan pautas generales, pero es que uno no puede decir, no, es que a la universidad me enseñaron y ya yo sé. Eso es teórico. Y en una especialización menos, donde nos dan un fin de semana para en 12 horas enseñar todo un tema. Por eso decimos, la universidad te da las pautas. El mercado, la vida real es donde tú te formas. Entonces, sí, yo creo que, y este es un tema de nunca acabar, porque es que el tema es tan amplio. Entonces, sigamos. Jason Alape, ¿los protocolos de bioseguridad van dentro del plan de emergencia? No hay nada que te prohíba que los tengas. Y si conoces una norma que lo prohíba, pues chéverísimo que la pudieran compartir. Pero no hay nada que me prohíba que los tenga. Ahora, yo les recomendaría que fueran dentro del análisis de amenaza, como las medidas de intervención que usted tiene frente a esa amenaza. Porque recuerde que el abanico, cuando usted hace el análisis de amenaza, usted tiene que colocar todas esas medidas de intervención que usted tiene. Los protocolos deben estar en la fase de documentación, deben estar estipulados.
Y si usted hizo un plan de contingencia para el COVID-19, deberían estar contemplados ahí también. Bien, dos preguntas en una, porque hay bastante, pero vamos a ir cerrando. Tranquilo que a las 10:20 nos despedimos. Sí, sí, no, es que hay preguntas, mira. Creo que dije, voy a unir a Jessica con Liliana. Primero, ¿cuál es la formación básica que debe tener la Brigada Integral de Emergencia de una empresa? Se tiene un perfil establecido. Y Liliana pregunta cómo realizar un simulacro de evacuación en tiempo de pandemia. Bueno, la primera pregunta llevaba dos preguntas dentro de una sola. Sí. El perfil del brigadista, cómo se tiene definido. Hay muchas recomendaciones. Recuerden que cuando uno arma, lo único que les puedo recomendar en este momento es cuando armen el perfil de brigadista, porque depende también de la organización, ¿okay? Porque hay variables que usted tiene que tener en la organización. Tengan en cuenta la parte psicológica y la parte médica. Eso debe estar contemplado y debe estar claro, porque debe tener capacidades psicológicas y capacidades fisiológicas para que sea un brigadista. ¿Okay? Si no, estaríamos poniendo en riesgo a una persona que, pues, en una situación de emergencia podría fallar su capacidad porque no la evaluamos correctamente. Y hay unos principios básicos, dependiendo de la organización. Recordemos que hoy normalmente se utiliza lo que dice la 0256 de la Dirección Nacional del Cuerpo de Bomberos de Colombia, que dice que las brigadas contra incendios tienen unos niveles. Normalmente las personas están, digamos, las organizaciones están tomando eso como base, pero también tenemos la NFPA 600 que nos dice cómo son las brigadas y las dividimos muy parecido en básicas, intermedias y avanzadas, dependiendo de la capacidad de respuesta con base a los equipos y el entrenamiento, es que podemos decir en qué estado de brigada tenemos. Entonces, son como las variables a tener en cuenta. ¿Y el simulacro de evacuación en tiempo de pandemia? El simulacro de evacuación en tiempo de pandemia, pues lo podría hacer desde una simulación, es decir, puede hacerlo de mesa, ¿okay? Donde se haga toda valga la redundancia, la simulación de la evacuación y demás, o podría hacerla guardando los criterios de la separación. Es decir, podría utilizar, vamos a evacuar el área A, pero el área A tiene 20 personas, solo evacuemos para este ejercicio, vamos a evacuar 5 para que en el punto de encuentro no haya un aforo que violemos las directivas del gobierno frente a la pandemia. Ahora, Jesús, te soy muy honesto, en este momento de pandemia, ese tipo de situaciones deberíamos tenerlas pausadas, deberíamos proyectarlo, hagamos simulaciones. Y por último, para pasar al concurso de saludo que el tesorero me está diciendo, hoy no ha entrado billete, porque aquí cobramos 2.000 barras por cada saludo. Listo. Chucho, por favor, ¿pueden explicar por encima qué es el libro naranja y el blanco? Mira, los libros púrpura, naranja y demás libros son libros que están creados, unos por las Naciones Unidas, otros libros están avalados traducidos por, digamos, entes locales como Siquime de Argentina. El libro blanco es un libro que se inventó en los países, que lo están utilizando algunos países en Europa, que realmente es como un folletico, y son libros que explican cómo responder ante ciertas situaciones de emergencia, sobre todo van enfocados con materiales peligrosos. Con gusto se encuentran libres de distribución en Internet. Bueno, la guía de respuesta a emergencias, no tenemos todavía la versión del 2020 por el tema de la pandemia, pero son libros básicamente que te ayudan a gestionar la respuesta a emergencia y hacer sistemas de gestión para respuesta a emergencia en diferentes aspectos. Y son de libre utilización y de libre consulta, los pueden descargar, están en internet, pueden utilizarlo sin ningún problema. Bueno, muy bien. Jared, para ser fiel con la web audiencia, te dijimos que a las 10:20. Para tu cierre, ¿algo más para comentar que tengas por allí para hacer el cierre?
Yo les puedo simplemente hablar en este cierre de que tengan el amor a la emergencia, tengan el amor a hacer un buen plan de emergencia, esfuércense porque realmente cumpla con las necesidades de su organización. No se hace en un día, les puede llevar meses hacer un documento que realmente esté acorde a lo que su organización necesita, pero valdrá la pena.